Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Tiempos que Muerden. Cada semana, la periodista Farideh Serán dialoga con destacados invitados para analizar juntos estos tiempos complejos, tiempos que nos interpelan, nos desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Aquí empieza Tiempos que Muerden con Farideh Serán. Bienvenida a Tiempos que Muerden, querida Nieves Aires. Es un gusto conversar contigo nuevamente. Hace muchos años yo recuerdo haberte entrevistado para Rocinante, en una entrevista que fue muy comentada porque bueno, ahí tú contaste efectivamente lo que viviste durante la dictadura, las torturas salvajes, y verte ahora contenta porque vienes a este reencuentro, ¿no? Ya se produjo este reencuentro luego de 53 años. Cuéntanos un poco a nuestros auditores, auditoras, a nuestros espectadores, espectadoras, telespectadores, telespectadoras. Bueno, ya. Cuéntanos. Muy gusto de verte y saludarte después de tantos años también. Así es. Bueno, ha sido muy impactante porque después de 53 años, más de medio siglo, nos hemos podido juntar los 6 hermanos. Unos viven en Italia, otros viven en Cuba, otros en Estados Unidos y los otros acá. Entonces, el primer día que llegamos participamos en el encuentro de solidaridad que hubo en 3 y 4 Álamos, donde estuvimos presos mi padre, mi hermano Tato y yo. Bueno, y muchos compañeros Claro. más. Entonces fue muy, y ver muchos compañeros y compañeras que hace años no las veíamos y otras que ya no están. Y lo interesante y lo bueno es que la gente sigue en la lucha, pues sigue defendiendo especialmente a las mujeres, que 3 y 4 Álamos lo decretaron monumento nacional, pero ignoraron a la barraca, donde ahí pasamos cientos de mujeres durante 3 años, ¿ya? No Tres, existimos, la destruyeron, 3 años estuviste ahí en la barraca. sí, la destruyeron todo el campo de concentración de las mujeres, entonces no aparecimos en ningún lado y nos ignoraron como siempre. Entonces ahí nos organizamos las sobrevivientes que quedamos, formamos un grupo que es de la barraca para que nos tomen en cuenta y además recolectar toda la información de esos años, la ubicación, porque no hay nada. Pero, Entonces la idea, ¿quién borró eso? ¿Quién lo destruyó? bueno, las autoridades, los que están ahí a cargo de... Además que ahí existe una cárcel de jóvenes, de niños, ¿Ya? ¿ya? Entonces la contradicción de un campo de concentración y sigue una cárcel ahora de niños, Pero no creo que es entiendo. nada. Pero la red de sitios de memoria, por ejemplo, no pidió que eso se cuidara, se resguardara. No, porque resulta que nosotros nos enteramos cuando ya iban a hacer todas estas cosas que no estaba incluido en Ya, la barraca, ¿ya? ya. Entonces, habían incluido solamente la parte que está construida de 3 y 4 álamos, pero de ahí para allá, donde estaba la barraca, no existe ni la barraca, no existe nada, ni tampoco nos nombraron. Bueno, Por pero supuesto, nosotros hemos recurrido a todos los lugares, de los que dirigen ahí 3 y 4 álamos, a las autoridades, y bueno, se pudo el año pasado, producto ajá. de lo que hicimos todas las mujeres sobrevivientes, insertarnos dentro para que nos tomen en cuenta sobre porque además no es tan fácil que decir, ay, somos de ahí, sino que Obvio, hay todo un protocolo por para supuesto. hacer eso. Entonces, por lo menos ya está funcionando, pero hemos dado Perfecto. una lucha bien grande. Me imagino. No ha sido fácil el tema de la lucha por la memoria, por resguardar la memoria Sí, en todos en todos los sí. ámbitos. Pero antes de ir a ese tema, me importa la memoria familiar de los Aires Moreno. Este reencuentro luego de 53 años con los 6 hermanos, con tus padres. Cuéntanos. Bueno, mis padres fallecieron. El que estuvo preso en 3 y 4 años fue mi hermano Tato Aire, que tenía Ajá. 15 años recién, mi padre y yo. Tu padre Mi había hermana sido, estuvieron, tu- mi hermana estuvieron presas también, pero en ajá. otros lugares y lograron huir. Todos los Pero hermanos, todos los hermanos Aires sí, estuvieron presos. en diferentes lugares. Uno en investigaciones, otro en la policía, otros clandestinos, pero todo el mundo estaba en diferentes formas resistiendo, luchando y los otros, mis 2 hermanas chicas lograron salir. ¿Cómo fue ese encuentro de los hermanos? Cuéntame en términos Ahora fue, ¿cómo imagínate, fue?
Eh, ¿Dónde fue? ¿Dónde se juntaron? Nos juntamos, yo llegué el día anterior, el 9, ¿ya? Ajá, Y la Vicky llegaba, no, yo llegué como 2 días antes y justo ese día 10 de enero era esta actividad que se hace anual, de 3 y 4 álamos. ajá, Entonces nos comunicamos y esperamos a mi hermana Vicky, que era la última en llegar, de venir a Estados Unidos, mi otro hermano de Italia ajá. y el Tato de Cuba. Entonces nos conectamos y llegamos todos ahí en la mañana a 3 y 4 álamos y hay una ceremonia grande. Bueno, encontrarse, imagínense, con todos los compañeros de esa época y saber de otros que ya han partido, de otros que ya están enfermitos, que están viejitos, pero las compañeras siguen activas, tienen los grupos de bordadora, tienen los grupos de organización, de denunciar todo lo que está pasando y de todas las violaciones de los derechos humanos que siguen ocurriendo, ¿ya? Correcto. Bueno, y ahí se Eh, juntaron una parte de los hermanos no ese todos, día. los 6. Si Ah, eso los fue seis, ahí en la foto que mandé y vas a ver. Los 6 hermanos ya, coincidimos todos y tratamos de programar para poder coincidir con esa actividad. ya. Qué Entonces hermoso. ahí compartimos ya, después nos fuimos a la casa de Alejandra, otra amiga, y ahí estuvimos compartiendo también, igual, imagínate, todos hablando de los diferentes lugares donde estábamos, de la historia cuando éramos chicos. Y ahí te mandé una foto cuando éramos chicos y ahora cuando estábamos grandes. Pero en radio esto no se va a poder ver, en televisión No, sí no, se pero van a cuando lo poder vean ver, en sí, cuando pero, lo vean en pero televisión. importante un poco que me cuente, porque no te habías visto con algunos de ellos, no te habías visto, No, nos habíamos visto en diferentes países y mucho tiempo de diferencia. claro, Pero 2 en un lado, después 3 en otro lado, 4, pero los 6 juntos nunca, qué ¿ya? bonito, Y qué además porque hermoso. era la idea de a dónde nos vamos a encontrar, con qué país, donde era un poco más asequible, más barato, más Mira, que yo, estuviéramos todos. yo quiero leer algo que me mandaste, que me parece que es importante compartirlo con nuestros auditores, con nuestros telespectadores, y es la carta que tu nieta, Carolina, ¿qué edad tiene Carolina? No, el Rosita y Carolina, entre las dos la hicieron. Ah, entre las dos le Carolina hicieron, cumplió 15 años 15 y años. ella es cubana, africana, chilena. Ya, y tú, Rosita, o sea, Carolina, Rosita es tu hija, y la carta que te mandan luego de este encuentro de los hermanos, voy a leer algunos pedazos. Dice, estoy profundamente emocionada de verlos juntos, reunidos para celebrar no solo su amor, sino su resiliencia y su derecho a existir plenamente en esta vida. Los amo a todos. Gracias por ser imperfectos y completos a la vez, por enseñarme que amar a la familia también es un acto político que defender, que la dignidad es una forma de resistencia y que la esperanza se construye incluso cuando el mundo que nos tocó fue roto por la violencia y el exilio. Muy hermoso Sí, ese testimonio de tu nieta y de tu hija, porque claro, para ella debe haber sido muy conmovedor ver a toda esta familión que había estado detenido, exiliado, juntarse en Chile luego de más de medio siglo, todos juntos. claro, y todos los hermanos hemos seguido en los diferentes países en la lucha de diferentes formas. El Tato, la Vicky en arte, Víctor y yo como dirigentes comunitarios, activistas Bueno, comunitarios, tú mi, estás mi hermano. y tú estás en el Bronx, tú estás en esta actividad, ¿no? Que es una actividad donde trabajan con inmigrantes, trabajan. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hace Nieves en Ya. Nueva York? Nosotros hace 38 años con Víctor creamos el movimiento La con, Peña Vic- del Bronx. con Víctor Toro, el famoso Sí. dirigente poblacional del MIR, que fue uno de los 10 más buscados por la dictadura, que estuvo detenido, que fue salvajemente torturado también y que salió al exilio. Hay una foto en el diario donde aparecen ustedes saliendo juntos, donde aparece saliendo. Bueno, yo lo conocí en el campo de concentración, pues, sino, además yo andaba en otra órbita, yo era el ELN, Tú entonces sí, yo pues, andaba claro, el Toro esa onda, del MIR, tú eras de socialista del el ELN. ELN. Claro, Sí, y ahí ¿en qué? ¿En Tres Álamos se conocen? en 3 álamos, pero bueno, ahí estábamos separados, pero cuando nos llevaban a la clínica las mujeres, bueno, uno salía aunque no tuvieran nada para ver algo ahí. Claro. Entonces lo mandaban castigado a sacar piedras de un lado para otro, y un día lo mandan a limpiar, ahí entre Álamos hay un portón de fierro en esa época, y entonces estaba con soldadura, alguien escribió Allende, pero ella estaba con tanta mugre y tanta cosa que los militares, los carabineros lo mandaron en castigo
a limpiar, pero pensando ellos que el Víctor, de tanto limpiarlo, iba a sacar la palabra Allende. ¿Ya? Y fue todo lo contrario, porque quedó súper brillosito, entonces Allende se veía de todos lados, ¿ya? Y después, después lo castigaron, lo mandaron a tapar de nuevo. Ah, pero no se podía hacer nada, si era así un armatoste de soldadura y Ajá. escrito con la palabra Allende. Entonces ahí cuando pasaba, bueno, él mandaba salud y él conocía a mi papá y a mi hermano. Y ahí se conocieron. Ahí lo conociste tú. Sí, pero así de mirar, pues más yo andaba en otra onda, pues, o sea, pues, yo andaba con el rollo Bolivia y del ELN y qué sé yo. Entonces Ajá. no tenía ni idea bueno, sabía que existía el MIRS y los dirigentes y todo, sin nada más. Ajá. Además, yo sabía su historia de cómo eran de Picaflor, entonces yo no le da bola. ¿Cómo era de Picaflor Toro? Después, sí, después, cuando salimos, además que él quedó en la lista de los 18 que la dictadura nos consideró que éramos los más peligrosos, donde Ajá. estaba la Gladys Díaz, el Corbalán, estaba Joañán, Tito Paleto, Jaime Zurita, el Ujú, Víctor, yo, las dos únicas mujeres eran Gladys Díaz y yo. ujú. Entonces de ahí, bueno, yo salí a Alemania, a Berlín West, y la Gladys a Hamburgo y otros a otros países. Ajá. El problema es que los demás al Víctor no le dan visa en ningún lado, En pues ningún entonces lado. tuvo que ir a Suecia y de Suecia irse a Cuba. Ajá. Entonces, pues bueno, pasó el tiempo, yo andaba denunciando todo lo que pasaba, lo que hicimos todos los que salimos en ese montón, denunciando todo lo que pasaba, porque salimos del año 76 en plena dictadura, Ujú. sin derecho a no volver a Chile, nos quitaron el Claro. pasaporte, nos quitaron todo. Entonces, tuvimos mucha persecución de la DINA, de los servicios de inteligencia, en el avión cuando íbamos, provocándonos. Después en Berlín, ahí se juntaban compañeros y ellos andaban detrás siguiendo. La Dina en Entonces, Berlín. sí, y no, pues sí, sí, ellos Sí. siguieron, estaban los presos siguiendo para causar problemas. Ujú, Entonces, resulta que ahí hubo, en esa época, cuando yo llegué, bueno, ahí me entero yo, asesinaron a un ministro, los Ulrich, ¿ya? ujú, Y había una muchacha que se llamaba Nieves y era latinoamericana, pero no era yo. Entonces me involucraron a mí, yo iba caminando y me agarra la policía alemana y unos compañeros me vieron. ujú. Entonces, eh, ya, bueno, se armó la gente para defenderme, sacarme, qué sé yo, y bueno, pasó todo que yo no era, pero... Y después fue muy, muy complicado porque allá, en esa época, en Tippingen, adiestraban a los de la UNITA que Ujú, iban a combatir a Angola, la contra, ujú, y los practicaban y todo lo hacían en las plazas, ya con uno de los máximos dirigentes de la UNITA. ujú. Entonces, eh, La operación UNITA, la operación naval de Estados Unidos que sí, de Estados Unidos. No, desplazaba UNITA su... era el grupo que se formó en contra de los angolanos que estaban luchando por su liberación. Exactamente. Estaba el MPLA, que eran los angolanos que luchaban Ujú, por su liberación, y resulta que a mí me invitaron a una universidad a hablar allá. Entonces los chiquillos sacaron afiches con mi nombre, con la foto, y que yo iba a hablar de la dictadura de Pinochet. Y ahí hay muchos neonazis. Entonces cuando yo llegué, mi hija habían destruido todos los los carteles. pósters, todo, y entonces yo entro al lugar donde dan la conferencia y estaba lleno de los nazis, Ajá. neonazis. Y por media seguridad nos sacaron por el techo y salimos y tuvimos que irnos porque era demasiado Y ahí, lo en que... ese contexto, ¿conociste a Toro? ¿Volviste a reencontrarte No, con mija, Toro? sí, después. Yo andaba Ajá. en todos esos rollos y después pues también yo estaba muy mal de salud, entonces tuve que ir a la ¿Ya? RDA Ujú, para que me chequearan y todo eso, porque estuve en varios países, pero era muy caro, no me podían hacer los tratamientos y las operaciones producto de todas las torturas. Entonces, además por medida de seguridad, por todo lo que ya habíamos pasado y otros compañeros que la DINA andaba y los servicios de inteligencia, ujú, de ahí me voy a Cuba. Y además ya estaba mi papá, mis hermanos, ujú, y ya ingresar al hospital. Yo ujú. tenía cortes en las orejas, tengo todavía, pues, en el vientre, tenía de todos los, de las violaciones, y producto del rata que me metían, me introdujeron el virus de la toxoplasmosis. A ver, Nieves.
entonces tú te reencuentras con Toro en Cuba, pero lo que, en Cuba. lo que estás contando es, te introducen ratas en la vagina. Sí, cuando todo eso Cuenta pasó, ya, en qué, estás en Londres 38, en qué lugar comienzan las bueno, me torturas? detienen en Londres. Bueno, eso era un lugar secreto en esa época, nadie Así es. sabía. Y me detienen a mí, yo no sabían que habían llevado a mi papá y a mi hermano, al Tato. Ujú. Y bueno, cuando estoy ahí, Estamos pero hablando es de qué que año, del año 73, a fines de enero del 70, 74. 74, enero Pero después, 74. mira lo que es la vida. Después me entero de que tu marido Estaba al lado tuyo. estaba al lado mío y yo no Sí, tenía idea. Él vio sí, todo lo que me hicieron. Pues yo él relata en un libro la historia lo de que lo te que me hace, habían hecho a mí. así es, Y tú sabes, bueno, a mí siempre me tuvieron encapuchada, entonces yo no veía nada, pues no sabía quién. obvio, Cuando leo y el tradujo me dice, mira, si yo estuve contigo y me da la así es. fecha, todo, quiénes más está, chuta, me quedé así. Claro, fueron torturados, Ah, tú fuiste torturada, él fue torturado, pero tu tortura sí, fue brutal. Se ensañaron contigo por ser mujer, te introducían ratas en la no, entonces, vagina. espérate, pues entonces ahí, bueno, para todos te ponen electricidad en todos lados, las partes más sensibles, los genitales, en los senos, en los ojos, en la boca, en la oreja, en todos lados. Después de ahí te meten esos tambores de aceite que está lleno de agua y de excremento y todo eso, entonces ahí te meten para que bueno, ellos van calculando y si te ahogáis, no te ahogáis. Y después habían argentinos, brasileños, uruguayos, Torturando. extranjeros que torturando. Entonces, Estamos hablando de la DINA. sí, de la DINA, de esa época. Estamos hablando, Londres 38. estamos hablando en Londres 38, enero del Ya, 74, ya. con torturadores, agentes del Estado, de la DINA, que además Sí, reclutaban de distintas nacionalidades. Estamos en tiempos que muerden conversando con la sobreviviente chilena, activista por los derechos humanos, residente en Nueva York, Nieves Aires. Nieves Aires pasó por todos los lugares de detención que existían. Yo diría, pasaste por 3 y 4 Álamos, por Londres 38, por Tejas Verde, por la Escuela de Carabineros, por el Estadio Nacional, por el Hospital Militar, ¿no? Entre otros lugares. O sea, sí, hiciste un recorrido por todos lados. Estás hablando, estamos conversando de las torturas y de lo que ocurrió, porque estamos además en un momento de negacionismo donde mucha gente no cree que en Chile ocurrió lo que efectivamente ocurrió, no cree que agentes del Estado se comportaron como verdaderos salvajes, violando y asesinando y torturando de manera brutal y haciendo desaparecer a decenas de miles de chilenos y de chilenas. Que en el caso tuyo fue un ensañamiento brutal con torturas brutales, ¿no? Y que gracias a tu resiliencia y a tu coraje efectivamente lograste, bueno, sanarte, tener a tu hija, que además el objetivo era efectivamente que no pudieras tener hijos, ¿no? Con todo lo bueno, que te hicieron. era orden de Estado de destruir las vaginas de todas las que estamos en edad reproductiva, y nos ¿Cómo? decían, era orden de Estado y de los militares de todo, de destruirnos nuestras vaginas a todas las mujeres que estábamos en edad reproductiva. Y era para que no fuéramos reproductores de comunistas y revolucionarios. Eso nos lo decían. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las compañeras hicieron eso. Entonces, ahí en Londres, el que estaba encargado era el Morén Brito, ese, un asesino terrible, también el Marchenko, y bueno, y todos los que ya sabemos. Marchenko, Entonces, me de estaba ahí, hablando de que eres no Marchenko, ya. Entonces, de ahí que es amigo de uno de los ex candidatos a la presidencia y que además lo sí, quería indultar y que sí, decía que era una blanca y que lo paloma. defiende y que dice que él es un angelito, que no pasó nada, imagina. Entonces los brasileños ahí enseñaron el pavo de arara, que es una tortura brasileña que te amarran de los pies y de las manos y te cuelgan del pecho. Es uno que es una posición tan difícil que no te puedes poner a ningún lado. Y por el ano te inyectan un cable con electricidad. Y es una cuestión, pero que no podéis estar ni para allá ni para acá, es terrible. Después te sueltan. Entonces después venían muchas veces nos violaron a las mujeres y violaban hasta ancianas para ver qué es lo que una anciana sentía. No, si los eran perversos. Más en esa época, en junio más o menos del 74, como que el Manuel Contreras, que dirigía Tejas Verdes, como que hicieron así estas torturas son las que se van a hacer, ¿entiendes? Como un listado, simplemente hacían lo que se le antojaba a cada militar. Bueno, todo eso fue en Tejas Verdes, a mí me desnudaban al papá, al tato, y nos amarraban desnudos y nos decían horrores. O sea, todo lo que te puedes imaginar tú Frente a tu hermana, a tu hermano y a tu padre. No, mija, amarrados.
desnudo mi papá y yo, después mi hermano y yo, y que nos violaran y puras relaciones sexuales. Y yo sé que no pasó nada con ellos, pero el hecho de que hagan eso contigo y además con electricidad, agua y todo eso. Y ese era el argentino que era siniestro, siniestro, siniestro. Entonces después de ahí te pasan te hacen el teléfono, que te hacen así con unas cosas y uno queda como sorda. Con Gillette nos cortaban los senos. Aquí me cortaron, yo tuve aquí las marcas me cortaron las orejas, ¿ya? Y el vientre con un yatagán, esos que usan los Ujú. navales, me abrieron el vientre. Entonces yo lo agarraba con la mano porque tenía con qué afirmar, y había un milico ahí, a escondidas me llevó no alcohol, vinagre, según él, para que cicatrizara y que no me hiciera más herida. No, pues mija, hay un dolor horrible. Entonces, después de ahí, ellos ya paran un poco, pero yo me había dado taquicardia, yo nunca he sido enferma del corazón. Claro, con todo eso, Pero como yo imagínate. estaba vendada, yo escuchaba lo que decían ellos. Y va uno de los torturadores y de los guardias que estaban ahí y le dice, mira, esta no se puede morir, esta buena no se puede morir, anda Arturo Paco en la Alameda. Y a mí me hicieron creer que yo estaba en Buenos Aires, me hicieron pasar todo eso para creer que yo estaba en Buenos Aires, no sé cómo se llama el cuartel. Y yo estaba convencida que estaba allá. Entonces, ahí yo me doy cuenta y mi papá escucha unas campanadas y el Era papá se da cuenta que estábamos en la al lado de la iglesia iglesia San ¿cómo se llama? Francisco, De San San Francisco, Francisco. Londres 38. Ahí, ya, Londres 38. Mi papá se da cuenta de todo eso, pero mira, yo ahí ni idea que estaba. Además, nosotros antes de caer prisioneros, nosotros andábamos rescatando a los compañeros que lo estaban secuestrando, Claro. y yo estuve ahí en la placita que estaba ahí en la esquina, que tenía juegos Sí, para niños, los y juegos nosotros Diana nos estaban ahí quedábamos cerca. ahí a ver quiénes pasaban. Y nosotros veíamos pasar unos camiones, pero los camiones entraban por otro lado, pues ya llevaban esos camiones frigoríficos, ahí Así es. llevaban a todos los detenidos. Vamos a Bueno, hacer, de ahí, Nieve, vamos a hacer una breve pausa está bien. aquí en Tiempos que Muerden y vamos a seguir conversando a propósito de esta experiencia tuya como presa política, torturada en los 70 por agentes del Estado chileno, ¿no? Por la DINA, por militares chilenos, por Krasnov Marchenko, por Y Pedro extranjeros. y por extranjeros, bolivianos, argentinos, etcétera. Estamos aquí en Tiempos que Muerden a propósito de los negacionismos y estos discursos que circulan que aquí nunca pasó nada, de que son todas unas blancas palomas, que en Chile no pasó lo que pasó, que en Chile no hubo desaparecidos, que en Chile no hubo torturados ni presos políticos ni exiliados. Y aquí estamos con el testimonio de Nieves Aires, quien reside actualmente en Nueva York, que es dirigente y activista por los derechos humanos, trabaja en la Peña del Bronx como activista también de su zona. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con Nieves Aires. Nieves, estabas hablando básicamente de que mujeres como tú, que tenían veintitantos años, que estaban en edad reproductiva, el objetivo, tú cuentas, tú dices, de los militares, de los agentes del Estado, era torturarlas, violarlas y destrozarles la vagina para que no pudieran tener hijos, para que no pudieran reproducirse y tener, entre comillas, comunistas o lo que sea. ¿Cómo es eso? Qué brutalidad. Y esa lucha, porque tú finalmente fuiste madre, y cuando tú te vas, estás contando que tú te expulsan en Alemania, que empiezas a buscar médico para que puedas, porque quedas con secuelas producto de las brutales torturas, llega finalmente a Cuba para que te puedan sanar y luchas para poder ser madre. ¿Qué pasa con todo ese proceso? Bueno, eso pasó, te estoy contando en Texas, no, en Londres 38, Sí, ¿ya? Pero de ahí sí, nos llevan a Texas Verde. sí, Cuando llegamos a Texas Verde, nos hacen simulacro de fusilamiento, y eso es terrible. Bueno, y sí. uno te plantan los disparos y tú no sabes si hay vida o muerta, porque una sensación es inexplicable. Entonces, yo me acuerdo que siempre hablaba que cuando ya iba a estar el borde de la muerte, tú veías toda tu vida en una película. Y tú sabes que eso nos pasó a varios. Vimos todo ahí en las películas de tu vida.
Bueno, y de ahí vinieron las otras torturas, porque ahí el que dirigía todo era Manuel Contreras, era el Claro, jefe, el mero de ahí de Tejas Verdes. así es. Entonces ahí se ensañaron. O sea, ahí nos hacían la mariposa, que te abrían así de pie y mano y con unos cordeles muy grandes, te iban estirando, 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 ya como mariposa. Entonces soltaban eso y eran como millones de agujitas que te pisaban por todo el cuerpo. Nos colgaban desde el pecho, de los brazos, de la cintura, de los pies para abajo. Y Mm, ahí fue cuando yo veo a Manuel Contreras que me está torturando y después daba órdenes, porque por la venda yo estaba arriba en mm. el techo y lo veía, ¿ya? Entonces después de ahí, en esa posición abierta, me metían unos tubos, así como unos tubos de vidrio, yo los sentía, y por ahí metían las ratas vivas, y las ratas, por supuesto, son animales y querían defenderse, entonces le ponían electroshock, y ellas orinaron y se hicieron caca en mi cuerpo. Y nos ponían arañas y así insectos que a las mujeres no... Pero a mí lo que más me afectó fueron los ratones. Entonces tenían perros amaestrados, en esa época estaba la Olderoc, Sí, entrenaba a los perros. Ingrid Olderock, que era famosa agente de la Ellos, DINA, que ellos era entrenaban a los sádica. perros, pero eran perros de raza. Los entrenaba en el otro campo de concentración de Santo Domingo, donde estaba la B. Cristian Lavés, Entonces, ¿sí? ese, Cristian Lavé, ese es súper responsable de tortura y todo eso y ha pasado piola. O sea, no le ha Así tenido es. ningún castigo. Entonces, los pelados rasos, los guardias, tenían perros y los perros nos ponían cosas, no sé qué es lo que era, como una grasa así en la vagina, en los senos, en todos lados. Entonces los perros empezaban atacando y ellos les daban instrucciones y cometieron violaciones, o sea, tipo sexual. Pero todo era administrado por estos guardias que eran los soldados rasos. Entonces, a mí los perros me cometieron todo tipo de violaciones sexuales. Te llevaban así como a un pozo que después cuando salí en libertad fui a verlo, claro, eran como unos subterráneos al lado de los cerros y de ahí te bajaban debajo de la piscina donde torturaban. Mm. Entonces, claro, la demás gente que estaba a los lados, nadie escuchaba ni sentía nada. Y, y de ahí se cometieron las aberraciones más grandes con todas las mujeres. Y yo estuve siempre, siempre sola en los cuartos ¿cómo se llama? De, de cárcel que tenían ahí. Entonces, tenían un doctor que ocultaba Ujú. a las mujeres y él iba diciendo si aguantaban o no La la tortura. tortura. El médico se llamaba, que a mí se me olvidó un poco, y que ya está sancionado, Vittorio Oviedo Tepinski. Ese era uno de los doctores. Entonces él iba ocultando que había una mujer que estaba embarazada y él decía, ya pueden seguir torturando porque el feto está vivo. Bueno, así por contarte cosas, los compañeros le cortaban los dedos, le sacaban las uñas, le cortaban la lengua, la nariz, y ahí se hicieron los horrores más grandes, porque además esa era la escuela de tortura. Ahí enseñaban Sí, a todos los de los otros lados a, a sí. torturar. Eso Entonces, fue en Tejas Verdes. esto fue en Tejas Verdes. De Londres Entonces, 38 a Tejas Verdes. Y luego te trasladan a la escuela de carabineros. no, es que yo tuve dos veces detenida. La primera vez fue en septiembre, octubre del 73, ahí tuve la escuela de carabineros Ya. y de ahí al Estadio Nacional. Pero ahí, bueno, ahí pasé un poco, Ahí no eh, pasó mucho. Es la segunda vez cuando te agarrar que detienen. me dan y todo eso, pero no era así como acá. Ajá. Entonces, lo otro, que nos quemaban ahí en Tejas Verdes con cera, con cigarrillos, de las heridas con las giletes, se te abría la piel así como una rosa, y ahí te metían alcohol y te metían los cables con corriente, que es un dolor indescriptible. Lo otro que hacían también era mucha cuestión sexual, los hombres no obligaban a tener contacto sexual con ellos bucal, o se masturbaban y nos bañaban así, hacían competencia por el semen, por todo el cuerpo. Entonces, después de ahí, de todo eso, tengo anotado porque se me olvidó un poco la payar el orden. Y después de ahí, bueno, y los soldados hacían lo que querían. Los otros nos aplicaban, a mí me aplicaron pentotal y a las demás mujeres también. En total, para Y, que hablaran. sí, ellos tienen, pero yo sabía de antes que si tú te pones en el pentotal,
vas pensando en cualquier cosa, una flor, en cualquier cosa, y tú cuando estás volviendo empiezas a transmitir la flor, la flor, la flor. Mm, Pero eso lo sabía yo porque lo había leído, porque nos habían instruido un poco en mm, eso. Pero nada, pues te quedas así como cuando le ponen el pentotal, porque entonces ellos muchos creían que ellos habían hecho aportes con eso y que iban a dar información, ¿ya? mm, Y con mucha gente no resultó y con otros, además tenían psíquicos mm, eh, que, que te hacían creer que ellos, al 1, 2, 3 contar, tú mm, quedabas hipnotizada. Y ujú, claro, muchos compañeros sabían y le seguían el juego. Y ujú, los de la IRA creían que habían hipnotizado a la gente. Bueno, de ahí pasa eso y nos trasladan a la cárcel de mujeres, ya en Santiago, a libre plática, ¿ya? mm, Y mi papá y mi hermano van al estadio Chile, el que es el estadio Víctor Jara mm, ahora. Entonces de ahí, bueno, ahí yo me encuentro con montones de mm, compañeras más que antes las conocía y otras nuevas. Y ahí sirvió todo el otro rollo de que yo quedé embarazada producto de las torturas a las que fui, a las violaciones que fui sometida. ujú, Y ellos querían hacer a parecer como que yo venía embarazada afuera y por el tiempo y todo eso era muy, muy difícil. Entonces, en el lapso de todo esto, ujú, a mi mamá no le daban visita. Y en ese lapso, el ministro del Interior, que era Bonilla, ujú, llama a mi mamá. No sé por qué, bueno, ellos se consiguen los teléfonos y él llama a mi mamá. Él ya está en problemas con Pinochet, ujú. porque él es responsable de lo que pasó con el golpe, pero él ya está en contra de las torturas y Sí, todo lo que se había enterado él. Ya mi mamá para que le cuente qué es lo que ha pasado conmigo. Bueno, mi mamá le cuenta. ajá, Y dice que iba con una hermana mía que estaba chica, y dice que el ministro se agarraba la cabeza y decía, pero ¿cómo estamos volviendo a los tiempos de Aquila? Y yo estaba condenada a pena de fusilamiento, nos iban a llevar a Pisagua a mí y dos compañeras más. Y él paró todo eso y después yo sabía a otra gente que le paró los decretos de fusilamiento. Entonces, él mandó a al representante de él allá a la cárcel de mujeres hablar conmigo para que yo le contara a él porque no podían creer. Bueno, y ahí el hombre se sienta y le empiezo a contar y ese hombre transpiraba, transpiraba y bueno, se fue llevando todos los reportes. Y después mandan al doctor Meri, que era doctor militar de la Escuela Católica, de la ujú, Universidad Católica. ujú, Entonces, que era un ginecólogo, para que me ocultaran. Bueno, y el hombre, y ahí estaban los demás compañeros en una clínica que había ahí. Él sí dice que yo estoy embarazada y él me plantea, pues, él dice, además era así en esa época, que yo iba a sentirme orgullosa de llevar un hijo de la patria. Ese es el concepto que había de lo que las que habíamos quedado qué horror. embarazadas. Entonces pasan los días y viene la esposa de unos generales. Todo esto lo mandó Bonilla. Sí, Entonces, bueno, le dan a mi mamá 5 minutos, yo no la había visto como 4 meses, porque estuvimos desaparecidos todos esos meses, para que hablara conmigo. Y mi mamá me dijo, me exigió, me dijo, tú tienes que contarme todo y tú eres responsable de denunciar desde adentro y yo lo voy a hacer de afuera. así es, Claro, es difícil a una mamá contarle, mira, estoy violada, estoy embarazada porque me violaron y claro. bueno, todo lo que me hicieron. Y además sí súper firme, bueno, y me dice, hija, tenemos las verdades más grandes que todas las catedrales del mundo juntas, siempre me quedó eso. Y dice, ¿de qué sirve vivir esta vida de mierda si no soy capaz de defender a los míos? Y eso ha quedado en la historia, en varios lugares lo citan. Y mi mamá se dedicó, fue de las primeras mujeres que se dedicó a denunciar lo que pasaba allá o sea, lo que pasaba aquí en Chile, Mm, y nadie denunciaba en ese momento que era tanto el terror, igual y se empezaron a organizar con otras mujeres, con otra gente, salió la información para afuera, de nosotros se supo rápidamente que nosotros estábamos ahí en el centro de tortura secreto de Tejas Verde. Entonces, ¿En el centro de tortura secreta de dónde? de Tejas Verde, De Tejas Verdes, centro claro. Sí, secreto, era un sí, centro sí, secreto, sí, porque sí, nadie sí. sabía. Sí, Sergio también estuvo Entonces, ahí, Trabuco también estuvo ahí. Sí, entonces ahí se empezaron a salir la información para afuera, tenían sí. mucha amistad y los compañeros,
Y ellos lo querían matar, o sea, nosotros estábamos en la lista por todas las Pero denuncias que había. escúchame, Nieves, cuando me estás contando que tu madre, cuando Bonilla manda esto, a propósito, claramente se sabía lo que pasaba, o sea, que no se hacía, que se hicieran los tontos, pero sabían exactamente lo que estaba pasando. Los que dicen que no sabían lo que estaba ocurriendo era falso. Pero ¿qué haces tú si estás embarazada de tus violadores? Fíjate, pues entonces cuando llegan, yo había decidido tener el hijo porque yo decía, conmigo había matrona, había doctora, pero no me podían hacer ningún aborto, primero porque era penado en Chile y estaba en una cárcel religiosa Ajá, y no podían hacer nada, y yo podía morir. Entonces yo ajá, no le daré el gusto a los militares por todo lo que había pasado y había sobrevivido de, tener, eh, ¿cómo se llama? Abortar. Bueno, llegan la esposa de los generales, me plantean de que si, entonces me dicen ustedes, ellas querían hacerme un aborto, pero todo eso clandestino. Pero ahí me dicen ella, pero yo no computaba nada, hasta los meses después vine a darme cuenta. Que ya existían en esa época, estoy hablando del año 74, de marzo ahí, ya existían las clínicas donde se llevan todos los niños que nacían y todos los que están desaparecidos y los que después adoptaron y todo eso. Entonces me plantean de que si nada, yo no le digo yo voy a tener el hijo, yo no entendía nada, porque después de claro, todas las noticias, bueno, la cuestión de que me dicen, no, ellos, si nace el niño, nace o niña, pasa a un órgano secreto, una clínica secreta que tenían ellos ahí. Yo escuchaba, pero no tenía mm, la magnitud, no me daba cuenta de ujú, lo que ellos, o sea, me daba cuenta que estaban planteando eso. Pero ¿qué es lo que había detrás de eso? Sino que a los meses después me doy cuenta que de ahí donde está, cuando están desapareciendo los niños, ahí se los llevaban. claro. Bueno, y las mujeres se fueron y todo eso, y Bonilla paró los decretos y sacó información de todo lo que le dio la mamá. Y entonces ya está en problemas Ajá, con Pinochet. Bueno, y al tiempo después desapareció Bonilla en Bonilla, el accidente. un Bueno, no fue accidente, por lo mismo, sino fue por un claro, montón de cosas exacto. que le hicieron ¿Y qué desaparecer. pasa con ese embarazo tuyo? Bueno, entonces yo tuve la suerte de que aborté en forma espontánea, producto de las mismas torturas a las que era sometida, porque por el ano y por la vagina nos metían esas botellas de Coca-Cola que habían antes, esas grandototas, hierro, de todo, ¿ya? Mm, Claro, ahí me destruyeron la vagina y el ano. Entonces, además, con lo de las ratas, yo tenía el virus de la toxoplasmosis. Pero yo no sabía, sino cuando mm, salí y había otra compañera que se había agarrado el virus de la toxoplasmosis, y era una doctora. Y ahí ella me explica, pero ella no sé cómo se lo cogió, lo tenía dentro de la cárcel. Entonces es mm, súper peligroso porque soy que la córnea del ojo o queda ciega o queda estéril mm. o la hace monstruoso tu hijo se muere. Bueno, y yo estaba ahí con todo ese rollo y portar, bueno, aborté y nunca tuve ninguna Mm, atención médica, nada. Y además, portar en un recinto religioso cuidado por las monjas del Buen Pastor, yo no me podía hacer un aborto porque el aborto en esa época era mm, penado 5 años y además yo estaba cadena perpetua y además no sabían realmente qué claro, castigo darme a mí. Después me pusieron en virtud del estadocito porque no sabían qué aplicarme. Y de ahí yo tenía que leer una solicitud al cardenal. El cardenal, al papa de esa época, el Paulo VI creo que era, sí. y él autorizar el aborto bajo esas circunstancias. Imagínate, volver a esperar todo eso, y Claro. entonces, no, y enfrentarte a una pila de cosas, pues después vinieron la gente que vino a vernos, porque era tanto el escándalo que había, vino la Cruz Roja Internacional, la Comisión Kennedy, la Amnistía Internacional, la OEA, el Alto Comisionado de las Que Naciones Unidas, llegaron a verte. sí, toda esa gente, el obispo Aristía, el doctor Felipe, el cardenal Raúl Enrique, que él tenía una sobrina presa Ujú. con nosotras ahí y él iba a ver la Tres Álamos, ¿ya? Así, ¿ah? Entonces, el Eso, Papa eso, Paulo VI, eso no sabía que el cardenal iba a Tres Álamos a ver a sí, su sobrina presa. a su sobrina que estaba presa y, En bueno, y Tres él se Álamos. enteraba, en Tres Álamos, y ahí él se enteraba de muchas cosas. Y él fue el que le dijo a Bonilla, anda a mirar a Tejas Verde lo que está pasando. Bueno, El no sé si sería el cardenal, loco, pero él, sí, pero él fue. El Bonilla sobrevoló y sí, fue y empezó a investigar. Bueno, claro, al poco tiempo ahí después ya lo se enfrenta con la Dina, sí, se enfrenta con Contreras, que era el claro. dueño de toda esa. Además tenían brocas con Contreras. Él Sí, quería sacar a Contreras de ahí por su rango que tenía, sí, pero no pudo.
no ¿ya? pudo. Entonces, por eso lo eliminaron. Entonces, eh, todo Nieve, esto, sí. sí, dime. No, 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 es que este Vía Crucis que tú realmente vives, ¿no? De estos lugares que estás ahí, luego te sacan, luego sales, te sacan de la cárcel de mujeres y te llevan donde, ahí te expulsan del país. No, mira, pues después paso yo, después de ahí nos llevan a Pirque, ¿Dónde? al campo de concentración de Pirque, que lo hicieron porque En iban a Pirque, venir a Pirque, ahí donde estaba la Soquimich, que habían ¿ya? un balneario súper bonito que lo había hecho la Soquimich para que fueran los empleados a pasar las vacaciones, súper bonito, ¿ya? Entonces Pinochet, los que iban a venir eran las organizaciones de Estados americanos, creo, a Sí. chequear todo lo que estaba pasando. Él, para que nos dijeran las condiciones que estaban las mujeres, nos trasladaron allá. Era súper bonito, pero la represión brutal, con perros, con todo eso. Y justo ahí sucede lo de la lista de los 119. Ahí nos La dan la operación. noticia y ahí habían compañeras que habían estado con su marido ahí. Inventan todo ese rollo de que eran ministros, se habían Operación matado Colombo, entre ellos. sí. Ya. Entonces, La Operación Colombo, para quienes no saben, que es un invento de la un montaje de la dictadura para hacer aparecer a 119 jóvenes, hombres y mujeres, detenidos, ¿no? Desaparecidos como asesinados, como muertos entre ellos en una rencilla en Argentina. Eso es algo sacaron bastante un periódico, brutal. se acuerdan, sacaron un periódico exclusivamente el Claro, Globo, los globos creo en que fue en Brasil. Brasil, Fue un montaje brutal que que arman los todo su icono sur. 119, Ya. donde además los medios fueron cómplices de una manera brutal. Está el Sí, famoso, que en la escuela de periodismo enseñamos, estamos este famoso exterminados como ratones, ¿no? eso. El titular de la segunda, que totalmente falso se hacen eco la cadena de Mercurio se hace eco de este montaje de la DINA de una manera muy brutal. Y entonces te los llevan Entonces, a este después campo. Ujú. de ahí de Pirque, nos trasladan de nuevo a Tres Álamos, porque ya después la comisión no entró, no sé qué rollo pasó. Y entonces me llevan a la escuela militar, porque yo estaba muy mal físicamente, y ahí me llevan esposada y me tienen como 2 semanas esposada dentro de la escuela militar. Ya después de ahí me regresan a Tres Álamos, en noviembre del 76, la mayoría de las mujeres salen expulsadas. Entonces quedo yo y dos compañeras más, Ajá. ahí en la barraca, esta famosa barraca. Y después salen las dos y quedo yo sola, yo quedé sola, sola ahí. O sea, tú fuiste la Entonces, última presa sí, política que yo está inauguré entre Tres Álamos en junio del 74 y cerré sola Tres Álamos. el Entonces, 76, cuando yo me vi, el año 76. sí, en noviembre del 76, cuando yo me vi sola, yo dije, esto me van a aplicar la ley de fuga, pues te lo hacían, ¿ya? Y nadie se va a enterar, po. Y me dicen, me van a decir que esta si Claro. arrancara, si le aplicamos. Entonces, lo que yo hice, yo ya lo tenía pensado, empecé a gritar, y que nadie me escuchaba, pues en la distancia donde estábamos nosotros, a donde estaban los hombres, pero vinieron las guardias, pues era tanto lo que yo gritaba, y viene el comandante, era un comandante nuevo que habían puesto. Y yo, lo primero que hice fue agarrarme el brazo de él, y así, pero como lapa. Y entonces el hombre se asustó, yo le dije, usted me tiene que sacar de aquí, yo voy a seguir gritando, y el hombre me llevó hasta, la Gladys Díaz estaba en otro lado, la tenían aislada en una celda, estaba Corbalán, estaba el ministro Vergara, que le decía a los VIP, very important person. Entonces, él, no sé si habrá preguntado, no sé, por la cuestión que me mete en la celda donde estaba la Gladys. La Ajá. Gladys no tenía idea de qué es lo que estaba pasando. Así que ahí estuvimos juntas hasta que nos expulsaron en diciembre del 1976 con la lista de los 18, donde estaba Corbalán y ¿cómo se llama? Eh, Sergio, Jaime Zurita, la Gladys Díaz, éramos las dos únicas mujeres, Sí, el Víctor Ñañán Toro y también. varios más del MIR. Sí. La mayoría eran del MIR. Entonces ahí nos expulsan a, a donde teníamos las visas, nos sacan de ahí al aeropuerto, al avión, y de ahí nunca más vimos ninguna cosa. Y nos quitaron todo el derecho a A todo. ser ciudadanos, todo. Nieve, Entonces, estamos llegando, es que no quiero que se acabe el programa sin hacerte un par de preguntas a propósito de esta cosa terrible que cuentas.
Estamos hablando con Nieves Aires en Tiempos que Muerden, que es una expresa política que vive en Nueva York, que retornó a Chile ahora para juntarse con sus 6 hermanos, luego de 53 años, hermanos que también estuvieron detenidos y fueron exiliados y que luego de la diáspora deciden juntarse ahora en Chile. Y ustedes se juntan justamente en Tres Álamos, ahora cuando regresas en enero del 2026, ¿no? En este acto, ahí se juntan los 6 hermanos, como bien simbólico, de donde tú sales. Y bueno, sí, Para, eso. es como muy simbólico todo Y además rendirle un homenaje a nuestros padres, a mi mamá Virginia, a mi papá Carlos Orlando, y a todos los desaparecidos, y los que estuvieron prisioneros y expulsados y todo. Nieves, Eso fue en Nieves, síntesis. cómo se resiste a todo esto? Cuando tú le cuentas a tu hija, porque finalmente, no Sí, eso. me lo estabas contando, pero en Cuba te ven médicos, logran recuperarte físicamente, empieza una relación Bueno, con Víctor yo me Toro. voy a Cuba porque en los otros países de Europa, en ningún país me podían operar. O sea, me podían operar, pero era demasiado caro. No Claro, teníamos la plata para pagar. Entonces ahí en Cuba me hicieron de nuevo, me hicieron de todo, 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 y quedé como nueva. Entonces yo no podía tener esto, y bueno, me descubre el virus de la toxoplasmosis, me hacen tratamiento para tener hijos, y qué sé yo. la solidaridad de Entonces, los cubanos y de Cuba, del sí, gobierno cubano, no, de la revolución cubana fue impresionante. impactante Con todos en el nosotros, exilio con toda la chileno. gente fue, digan Sí, lo que digan de Cuba, además el la, único país del mundo que no se ha doblegado ante el la imperialismo. generosidad con el exilio chileno, con los presos Sí, políticos, fue muy, realmente muy grande, impresionante. grande, grande. Y ahí En ahí todo te sentido. mejora, ahí te sanas, ¿no? Sí, ahí me estuve un tiempo y Y ahí te reencuentras eh, con Víctor Toro. bueno, cuando voy a ver a la Gladys ahí al Hotel La Habana Libre, donde estaba Nutecno, eh, ahí me reencuentro con él y de ahí empezamos a hablar y qué sé yo, es lo que pasa cuando uno es joven y empieza el romance. Además, yo ¿Y tenía qué? mucha precaución de con quién me juntaba, porque tuve muchos problemas, había con la mentalidad machista de los hombres, iban a mí como sabían todo mi caso y era muy conocido, para decir, mira, yo estuve con la niña, y eso lo vi yo, eso lo Nieve, ¿qué edad sentí, tenías tú lo cuando vi. ocurre todo esto? Yo tenía como 23 años y cuando llegué a Cuba como 28. ¿Qué edad tienes ahora? ¿76, Ahora 77? tengo 77, 78. Voy para los 80. Bueno, faltan 3 años, 77, 78. No te adelantes tanto. Nieve logra finalmente quedar embarazada y tener a tu hija, tú y Víctor Toro Claro, son después me padres, hicieron tratamiento, todo, a y quedé Rosita, embarazada y, que y fue un logré gran tener mi triunfo. hija. Ya, entonces le pusimos Rosita Victoria porque mi hermana estaba en la clandestina y pensamos que, bueno, lo que pasa cuando está en la clandestinidad. En homenaje a ella y Victoria por la victoria que yo tuve, porque le demostré a los militares de que no me habían hecho daño como ellos querían y lo que querían hacer. Nieves, ¿cómo se Entonces, sobrevive emocionalmente a todo esto? Porque yo te he visto varias siempre me veces, te preguntaba vi eso. en Nueva York trabajando en la Peña del Bronx con Víctor Toro, de hecho me acordaba haberlo Sí, entrevistado nosotros él seguimos allá, activos. los veo muy enteros. ¿Cómo se Nosotros seguimos. sobrevive a eso? Bueno, eso tiene que ver mucho con la educación de tus padres, de tu familia. Yo provengo de una familia revolucionaria. Mis abuelos fueron fundadores y estaban junto al Recabarren, en la Ferte, en Ujú. el norte del país, de las mutuales y todas las organizaciones revolucionarias. Entonces, mi papá y mi mamá, con mis tías y otra gente, y junto a Salvador Allende, fundaron el Partido Socialista. Pero todo esto en el norte del país. Y después viene la generación nuestra, que eran toda la generación, todos mis hermanos, todos miristas, pues yo era la oveja negra porque era el LN de Bolillo. Ujú. Entonces, eh, en diferentes acciones estábamos, cuando era el año, antes del año 73, esa época fue muy, Pero muy rica, muy grande. cómo tú te enfrentas hoy día a todo lo que pasaste? ¿Cómo, Espérate, entonces eso te fortalece mucho, eso te ayuda mucho. ajá, Cuando ves que tu mamá ha luchado, tu mamá siguió. Me acuerdo que mi mamá nos educaba y nos enseñaba. eh, Ella me acuerdo que hizo una comida, un almuerzo especial para todos, nosotros vivíamos en la Reinal, a todos los amigos y toda la familia, se para ella y dice, bueno, yo los he invitado a comer porque nunca pensé, nosotros de los años, mis abuelos y todos luchamos por independizar el cobre, la ujú. nacionalización del cobre, que fue en junio, me acuerdo, y nos dio una arenga de que la lucha era posible y nos demostró que la lucha era posible. Entonces tenía a mi abuelita Rosa, ella era bien de izquierda, pero era bien católica. Ajá. Entonces mi tía había ido a Roma, hablando hace como 50 años atrás, y traían unos
unas cajitas Ajá, de plata muy lindas, con los rosarios adentro. Entonces mi tía nos trajo a cada uno, pero no en términos religiosos porque era ujú, bonito. Entonces mi abuela nos llevaba a la iglesia y ya habían matado al Che. ujú. Esto todo era en el año 67. Íbamos todos los hermanos y nos ponían Santo Che Guevara para que nos hacía rezar al Santo Che Guevara. Ella lo había beatificado ya para que salga el presidente Salvador Allende. O sea, ahí Y aprendimos a escuchó, rezar y ahí escuchó el aprendimos a Santo rezar Che el Padre Guevara. Nuestro. Y mi Nieve, abuela nos enseñó el Padre Nieve, Nuestro. Nieve, cuando tú regresas a Chile ahora, el 2026, y retornas a un país donde ha ganado la ultraderecha, donde el próximo presidente va a ser Kast, donde los Sí. discursos que han circulado, yo diría con mucha fuerza desde los 50 años del golpe, donde en la conmemoración se vio con mucha fuerza y fueron increciendo los discursos negacionistas, los discursos que efectivamente niegan que aquí hubo violación de derechos humanos, o niegan que hubo presos políticos, o ponen en duda efectivamente que aquí se torturó, ¿no? Que ponen en duda que efectivamente aquí se asesinó de una manera brutal y se hizo desaparecer. ¿Cómo ves tú? ¿Qué sientes tú frente a eso? Y bueno, eso viene hace tiempo, ¿no? No de ahora, culminó con este hombre, pero yo cuando vine a declarar el 2014 y otras veces que he venido a declarar contra los militares, yo me he encontrado con gente que ahí nos enfrentaba. A mí me siguieron y a la otra compañera aquí en la calle, los de la DINA. Te estoy hablando del año 2014. Ujú, Amenazas por teléfono, por los emails, por todo lo que había en ese momento. Entonces yo aquí tenía que salir con compañeros que me acompañaran a ir a algún lado. ujú, Y bueno, mucha gente había visto a mí a través de ti, me habían entrevistado, entonces sabían lo que estaba pasando. Y otra gente que no, que eso era mentira, que era mentira. Incluso dentro de algunas compañeras decían que no había que seguir denunciando, y yo siempre me he opuesto, ¿ya? ujú, Todo lo que nos hicieron, porque ya eso había pasado y ya se está en otra etapa. No, pues, no puede ujú. ser eso. Hay que seguir denunciando hasta que yo me muera, vamos a seguir denunciando. Y, ¿Y qué pasó con y con esas denuncias que tú hiciste con los nombres de los militares que fueron procesados? bueno, ahí tuve como varios años. Entonces, sí, ganamos la pelea ahí. Están en Eh, Punta Peuco, están bueno, ya no en Punta sí, Peuco, están pero están presos, presos, están todos presos. muchos de ellos. Todos, bueno, Ajá, todos tienen condena de 100, 200 años y otros ya se han muerto ya. ajá. Y otros que, yo por ejemplo, ahora me he enterado de algunos que estaban en la lista y que eran, por ejemplo, el doctor Trepinti, que era el que me violaba a mí, el otro, De Pinsky te viola, sí, el doctor, era el doctor que estaba ahí en Tejas Verdes, porque se apellía y Vittorio Orvieto y Plinsky. ¿ya? Bueno, ahora yo sé los nombres verdaderos, pero en ese momento uno no lo sabe, porque además se ponían otros nombres. Yo ahí empiezo a leer ahora una lista de varias gente que estuvo en Tejas Verdes, y entonces el primer movimiento que veo aquí de denuncia fue el de Tejas Verdes, hace como 20 años atrás, Sí. y ahí los compañeros que estuvimos en Tejas Verdes se dedicaron completamente y están todos presos. El único que falta es la B. Esta es la B que no se ha podido. A él lo han llevado a juicio para ir al sur, en otras cosas que ha estado, y no sé por qué, cuál es el motivo de que Ujú, no está preso. No sé realmente cuál es el motivo. ujú. Entonces, eh, yo invito a las compañeras y a los compañeros hay que seguir denunciando, ya estamos viejos, y no quedarse callados, porque si no somos cómplices de todo esto que quieren hacer aparecer ellos, y que Y nunca qué le dirías existió nada. Y tú? además porque esto no queramos que se vuelva a repetir. ¿Qué Para le dirías tú resumir, a las nuevas generaciones que no saben de esto? Que no saben que gente como Nieves Aires, que tenía 23 años en ese minuto, ¿no? Que fue torturada salvajemente junto a toda su familia, delante de su padre, delante de su hermano, que tuvo que salir al exilio, gente que fue desaparecida. ¿Qué le dirías tú a todos esos jóvenes que no saben de la historia de este país, una historia reciente donde en muchos casos la impunidad lamentablemente se impuso? bueno, yo siempre les hablo en todo momento, en todos los países que he estado, hemos hecho una educación y además hay que hacer una educación de base, porque además está toda esta cuestión de la computadora, entonces me acuerdo que en esa época éramos bien místicos, o sea, ahí me acuerdo que te obligaban, los que estábamos en el MIRE o en otra organización revolucionaria, tenías que leer los clásicos, tenías que discutirlos, y no Ujú, era nada así, "Ya, vamos", y no, pues era todo así disciplinado y había una mística, además todos eran jóvenes. Entonces, y eso cuesta encontrarlo, no estoy diciendo que nosotros éramos mejores que los de ahora,
Entonces, yo los combino a que en las computadoras busquen. Ya, si ellos no quieren leer los libros, que busquen y vean lo que está pasando. Y hay muchos jóvenes receptivos que ahora yo he venido acá, me he encontrado en que quieren que les hable, que le hablemos sobre qué es lo que pasó. A ellos les cuesta creer, pues entonces es para que no se repita, para que nunca más pase esto. Y que hay que castigar a toda la gente, que, que no quede ninguno impune. ¿Ya? Esa es Ujú, la lucha constante que hemos tenido. Entonces, eh, sí, pues es así, si nos quedamos en silencio, ujú, nunca se va a saber nada, y además que escribir la historia, escribir todo esto, todo esto. ujú, Bueno, hay miles de libros, ahora que yo he estado en las calles, y de testimonios, de denuncias, la Gladys ujú. escribió un libro, la Lucrecia Sí, también. aferrada a mi balsa, Entonces, sí, que, que, entonces, se- que quiero traerla eh, también para entrevistarla. Bueno, la verdad es que sí, pero pareciera ser que no basta con los libros, que no basta con esto, y que lamentablemente hay una corriente muy fuerte de no querer ver lo que pasó, lo que ocurrió en materia de derechos humanos. O sí, y tal vez hay que también volver a conversar y a volver a contar para que la eh, gente efectivamente sepa lo que aquí ocurrió no hace yo me mucho. he encontrado con, por ejemplo, con muchos hijos de compañeros que tuvieron presas con nosotros que nunca le hablaron. Bueno, los Eso es- hijos supieron que habían estado presos, pero nunca le hablaron de nada. Entonces se enteraron que estuvieron conmigo, con Víctor, los otros compañeros, y nos llaman para que le contemos qué es lo que pasó, y por eso se han enterado. Y eso es verdad, muchos papás nos quisieron, por protegerlo, contarle a los hijos lo que se había pasado en ujú, esos momentos. Y yo creo que ese es un error. Pues yo sé que es difícil. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a aclarar en el 2014, nosotros ujú, hablamos con muchas mujeres para hacer un grupo grande para denunciar a los militares. ujú. Entonces fuimos a diferentes lugares, hablamos con compañeras súper combativas y revolucionarias. Muchas nos dijeron que no, porque qué iba a decir el abuelo, por vergüenza, y también mucho miedo. Mm. En Chile fueron violadas miles, miles de mujeres a través de todo Chile. ¿Ya? No fueron ni 50 ni Mm. 60. ¿Sabes cuántas fuimos? Cuatro. La Alejandra Holzafer, la Nora, la Soledad Castillo y yo. De que fueron a La Nora denunciar. se murió y quedamos. Entonces, para denunciar todo lo que hemos pasado y vivido, Mm. bueno, han pasado muchos años para que estudien y vean y todo eso, entonces eh, no podemos, y más ante toda esta situación que estamos pasando de la derecha, y no solamente en Chile, en todos los Mm. países de América Latina, y bueno, ni hablar de Mm. Estados Unidos. Mm. Entonces, yo te digo así en breves palabras, en Estados Unidos en este momento la violación a los derechos humanos es Brutal. inimaginable. Mm. Te juro que es igual Mm. que cuando estábamos en dictadura aquí, ¿ya? Sí, Entonces, es cosa que ustedes, la gente está viendo los sí, anuncios, y hay mucha represión y por vemos. cualquier cosa están deportando a la gente, y aparte no lo están mandando a sus países, lo están mandando para África, a unos países que hace 2 años se independizaron y que nadie sabía que existían, para allá, para Guantánamo, para Mm. otros países, bueno, el del Salvador, Sí, y cuando crearon esa cárcel ahí sí, de la los, de Bukele, sí, sí, no, y la de allá de Miami, ¿cómo se llama? La de sí. los cocodrilos. Bueno, esa es horrible, horrible, horrible. Entonces, y la gente tiene miedo, ¿ya? Y la lucha con los inmigrantes ahí en Estados Unidos es fuerte. Y quiero que la gente, porque la gente dice, no sé, no pasa nada. La gente está saliendo a las calles, los blancos, los asiáticos, los Mm. norteamericanos, se han enfrentado a la mira, se han enfrentado, hay Hemos- comandos, hay grupos, tenemos grupos de los pitos, que mm. cuando agarran a alguien sabemos, tenemos símbolos y formas de avisar qué es lo que está pasando. Y la gente, el miedo que hay es grande, o sea, nosotros tenemos que formar grupos para ir a ayudarle a comprar comida, porque no quieren salir ni a comprar, no mandan a los hijos a la escuela, no Me están saliendo. imagino. Todos los negocios donde iban los inmigrantes están desapareciendo, porque no están yendo gente a comprar ni a comer ni a nada, ¿ya? Me imagino. Entonces, es terrible Sí. la represión, y todo lo que pasó en Chile, ¿ya? Yo siempre, y allá lo he dicho, los responsables del gobierno de los Estados Unidos, en la época de Mm. Nixon y Kissinger, ¿ya? Sí, sí. Eso ya lo sabemos. Ellos son los responsables. Bueno, después si empezamos a nombrar todos los países que han sido invadidos y que han sido intervenidos, Ujú. ya sabemos quiénes son. Sí. Bueno, Entonces, ya sabemos y la verdad es que te deseamos un buen retorno, Nieves.
que te cuides. Sabemos que no está fácil para los inmigrantes en Estados Unidos, que el trabajo que tú haces además es un trabajo comunitario muy importante de ayuda, ¿no? De apoyo en la Peña del Bronx, que es muy famosa. Yo estuve ahí, sé el trabajo que hacen, que realmente es bastante espectacular. Tú y Víctor Toro, realmente es Y a un nosotros nos trabajo. han metido presos, el Víctor ha estado Sí, muchas veces preso y yo sí, también, sí, por defender a la comunidad. así, han defendido a la comunidad y bueno, y los premios que tú has tenido como Sí, muchos justamente premios nos han dado. defensora de los derechos humanos, Mm. junto con Rigoberta Menchú, sin duda que es algo muy hermoso por el trabajo que tú haces por la paz, además. Te quiero agradecer este testimonio aquí en Fíjate, Tiempos que Muerden, ¿sí? lo último que quería agregar, el 2014 en casa de Alejandra Colzáfer nos juntamos un grupo de mujeres y ahí surgió junto con la Batacho, la Beatriz Batacho, el grupo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes. Ahí se creó el concepto de violencia política sexual, Así ¿ya? es, La Bataché escribió un libro y nosotros lo estamos defendiendo en todos lados, porque hemos visto los códigos de América Latina y otros lados, no está el concepto ese así de es. violencia política sexual. Y es la Entonces, forma brutal que tienen para ya, además, nos ha costado con las mucho mujeres, sí, integrarlo y que así la es. gente común y corriente lo adopte, y estamos ahí dándole el machete de que hay que denunciar y que pongan en los códigos y en todos lados el concepto de violencia política sexual. ¿Ya? Y Perfecto. rindo un homenaje a todas esas compañeras que han luchado de todos sus años a integrar ese concepto y, bueno, y denunciar otras cosas más, pues. Por supuesto. Rendimos homenaje a ti también, a ti y a todas esas compañeras sobrevivientes, además por el valor y por la valentía de denunciar, de no callar, de seguir luchando por los derechos humanos. Gracias, Nieves Aires, por estar aquí en Tiempos que Muerden. Te mando un abrazo grande para ti, para Víctor Toro, para tus hermanos, para tus hermanas, para tu nieta, para tu hija. Gracias, Mucho cariño, besito. Y nos gracias. muerden. Estos tiempos que nos muerden. Abrazo. Gracias.